Bien, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un repaso general por la unidad que entra a la evaluación de literatura narrativa de la profesora Andrea Jeftanovich. Bien, vamos a ver conceptos a grandes rasgos, no muy detallado, pero lo que más se pueda, para que tengamos una base y podamos entender un poquito los conceptos y ojalá tener buenos resultados en la evaluación. Bien, como siempre en mi sistema, yo tengo aquí mis apuntes de las clases y posteriormente un resumen que es como una guía de estudio que se puede generar incluso con inteligencia artificial, pero esto no es derivado de creación del bot, es decir, esto no lo crea el chat GPT, por decirte. Lo que hace el chat GPT es ordenar y resumir el documento de los apuntes. Es decir, le pido sintetiza un poquito, no sé, si hay dos, no sé, definiciones que están repetidas, deja una. Claro, es como ordenar y sintetizar, que sirve como para tener un apoyo así. Así que voy a ocupar ambos documentos para este proceso. Bien, vamos con este. Para empezar con literatura narrativa tenemos que entender la importancia de los clásicos. Y aquí entra un autor que es Italo Calvino y que nos da esta luz al tema de la importancia de los clásicos. Y que estos establecen una base en la literatura, aquella que se va transmitiendo. Y ahí va el tema de la relectura. ¿Y qué es la relectura? Que con la madurez se van generando nuevos mecanismos internos, nuevas interpretaciones de lo leído. Es decir, vas leyendo un clásico en distintas etapas de tu vida y esto te va generando nuevas ideas, nuevos conocimientos. Es clave eso, la relectura. En la vida cotidiana y en la cultura actual, contemporánea, un texto muy particular que siempre como que se recomienda leer en distintas etapas de la vida es El Principito. Que por ejemplo te dicen, en cada momento de la vida te va a dar como un impacto diferente o te va a ayudar en distintos caminos. Entonces, claro, ese es como el efecto de la relectura. Aquí está mal, dice Primera Guerra, pero en realidad es Segunda, así que ojo. ¿Qué es la importancia de la vanguardia? Me equivoqué, puse Primera y era Segunda, que es claro, después de la guerra viene toda esta apertura de la libertad de las artes, algo que igual ya vimos en Introducción a la Lectura Literaria, pero aquí igual se relaciona para la transformación de la literatura. Ahora tenemos el término de lo siniestro en la literatura, esto es clave. Lo siniestro es algo que resulta angustiante. ¿Por qué? Porque viene de que cuando algo familiar se transforma en algo extraño. Es decir, lo que tú conoces cotidiano como común, como algo familiar, de un momento a otro se torna algo que no tiene no te puedes proteger de esto, no provoca bienestar, hay incertidumbre de esto, es lo extraño, y aquí un término importante, lo fantástico invade lo real. Yo creo que eso lo sintetiza muy bien. Esto que tú ves como real, lo fantástico lo empieza a distorsionar. Entonces nos empieza a hacer dudar de esta misma realidad. Entonces no provoca bienestar, claramente. Y sin una protección, es decir, te ves vulnerable a esto. Posteriormente viene el doble, que habla referente a la vinculación con el reflejo, alarma a identidad duplicada. Lo podemos ver en varios ejemplos de textos, así que eso es clave. El doble y su reflejo de identidad. Luego tenemos aquí la ficción y la realidad. La ficción va a depender del contexto narrativo, de cómo se vaya desarrollando, cómo cada autor desarrolla una ficción. Y la realidad, que aquí surge de lo reprimido, pero más bien es como una expresión de lo que está pasando, por ejemplo. Otro elemento importante dentro de la literatura
es la infancia, porque no se traza un límite entre lo viviente y lo no animado, porque los niños suelen tener como mucha imaginación y elementos que, por ejemplo, encuentran de la imaginación, se va conectando con lo que uno está viviendo, es como el tema de los amigos imaginarios. Entonces no se traza, perdón, un límite entre lo viviente y lo no animado. Pueden ver un objeto, algún, etcétera. Así que eso también se desarrolla. Vamos a trabajar a los narradores, pero para esto ya nos vamos a ir a esta guía de acá. Tipo de narrador. Partimos al tiro, que tengo aquí otro torpedo. Bien, partimos con el como principal, que es como el que siempre se reconoce más rápido, que es el narrador protagonista, que es aquel que cuenta la historia y es el personaje principal. Usa aquí, como bien dice, el yo para narrar experiencias propias, es decir, va desde el yo. Así que todo relato que use el yo y vive los hechos va a estar en primera persona y claro, ese sería el narrador protagonista. El narrador testigo va a ser el que observa los hechos, pero no es protagonista, sino que puede ser un personaje así que puede estar, ¿cómo se llama esto? Va, no es personaje, perdón. Es un narrador que cuenta como lo que ve de los hechos, los observa. No es protagonista, usa el yo, pero cuando cuenta la historia de otro personaje. Ahora vamos con el narrador personaje, que participa en la historia sin ser el central, interviene ocasionalmente en los hechos. Claro, es un personaje más, un narrador personaje. Es tal cual, es un personaje, pero que no es el protagonista. Ese es un narrador personaje, que interviene ahí de repente. El narrador omnisciente, que también es bien reconocido, conoce pensamientos, emociones, hechos, sabe más que los personajes. Es el que sabe todo. Vamos a tener igual grados de omnisciencia. Eso lo vamos a ver después de los tipos de narrador. Es el que conoce todo, absolutamente todo. El omnisciente. Y ahí después vamos a ver los grados. Y narrador objetivo, él describe como una cámara. No entra en pensamientos ni emociones, solamente como que estuviera grabando las situaciones. En ese sentido, como una película que se esté grabando. Él solamente relata como los acontecimientos, pero no como emociones de pensamiento. Ahora vamos con los grados de omnisciencia, que claramente viene del narrador omnisciente. Y tenemos 3 grados. El universal, que conoce absolutamente todo. Conoce lo que incluso los personajes desconocen. Está el grado total, que tiene acceso completo a la conciencia de los personajes. Este tiene solo acceso a la conciencia, ya no va más allá. El total va a las conciencias. La relativa solo conoce profundamente a uno o algunos personajes. Es decir, puede trabajar con la conciencia de algunos, pero no de todos los personajes, como el caso del total. Eso serían los enfoques. Otra cosa que cabe destacar, hay otro narrador, que es el narrador invisible, que no lo mencioné, se me fue, que va muy parecido al objetivo, que va a ser impersonal, tercera persona, y no sabemos dónde narra. Lo que ocurre con el objetivo, ¿cómo lo podríamos diferenciar? Que el objetivo, sí logramos saber dónde está, en un momento u otro. Sabemos desde dónde está narrando. En cambio, el narrador invisible no vamos a lograr saber dónde está en ningún momento. Es decir, narra nada más y no sabemos dónde está. Bien, ya hemos logrado omnisciencia, ahora vamos con la focalización. La focalización va directamente con quién, cómo ve la obra y quién percibe, desde dónde se está narrando.
¿De dónde se narra? Entonces, los siguientes tipos. Tenemos la focalización interna, que según esto es la narración, que la narración ocurre desde la conciencia de uno o más personajes, pero normalmente es de uno, así que la narración ocurre desde la conciencia de un personaje. Bien. Después tenemos la interna fija, que interna fija e interna múltiple son partes de la interna, así que la fija, ahora sí, solo un personaje, y la focalización múltiple, varios personajes focalizan. Entonces ocurre desde las conciencias. Interna fija, desde la conciencia de un personaje, interna múltiple, desde varias conciencias que focalizan. Posteriormente vendría la focalización externa, que es el narrador sabe menos que los personajes, solo observa. Medio vinculado con narrador objetivo e invisible, así que externa, narrador sabe menos que los personajes, solo va a observar. Esa es la focalización externa. Y la focalización cero es cuando el narrador sabe más que todos. Típico de la omnisciencia, entonces el narrador lo va a saber absolutamente todo. Esa es la focalización cero. Luego tenemos los estilos narrativos y discursos. Y bien, tenemos el directo, que es el que reproduce literalmente las palabras del personaje. Usa comillas, guiones y verbos. Como ahí quedó cortado. Bueno, ojo, el discurso es como está como escrito, así que como se está como redactado. Entonces, el directo va a reproducir literalmente cuando marca como lo que dice el personaje, lo que ocurre, explícito así. Posterior viene el indirecto, que es el narrador cuenta lo que dijo o pensó el personaje. Entonces el narrador pone esto como tal personaje pensó lo siguiente o dijo lo siguiente. Entonces, y el de arriba es literalmente usa comillas, guiones, o pone literalmente lo que se está diciendo. En cambio, en el indirecto, el narrador nos cuenta lo que está diciendo un personaje o está pensando. En cambio, en el directo, se reproduce todo literalmente. Estos dos son como los más comunes que se usan, los más recurrentes. Bueno, luego tenemos el indirecto libre, de donde se mezcla la voz del narrador con la conciencia del personaje. Bien, eso significa que podemos estar pasando de que esté contando algo el personaje que esté en una situación y de repente se acuerda de algo y se va vinculando. Se va vinculando con la situación, por ejemplo. Posterior a esto tendríamos el monólogo, que el personaje habla consigo mismo o con el lector. Ahí el monólogo es como ¿cómo puede ser esto? Una expresión de verbal, o más bien un relato que es puramente del personaje. Porque como ya vimos en ¿cómo se llama esto? El género dramático, el diálogo es la interacción entre dos personajes, el diálogo entre dos personajes. ¿Cómo se llama esto? Claro, intercambio de palabras entre dos personajes. En cambio, el monólogo es de un personaje nada más que entrega su información. Bien. Posteriormente tendríamos la corriente de conciencia. Y aquí va la corriente de conciencia, que es un flujo caótico y continuo de pensamientos sin orden lógico. Y claro, aquí es una mezcla de pensamientos. Puedo estar hablando ahora y de repente se me va a venir a la cabeza, puedo mirar quizás el techo y se me viene a la cabeza, hoy me acordé que ayer el techo tenía una gotera, por decir. Y si todo eso lo juntamos seguido, va a ser caótico y no va a tener como sentido ni orden lógico. Y esa es la corriente de conciencia, entonces se escribe todo como junto, claro.
Entonces, no sé, pues miro una polera que es roja y justo digo lo de la gotera y luego veo la polera roja y dije, hoy la polera la usé ayer, la debería lavar. Cosas así, entonces todo juntito. Esa es la corriente de conciencia. En acá unos tips como para ir reconociendo rápidamente cada tipo. Entonces, si el narrador usa yo y vive los hechos, va a estar en primera persona y va a ser protagonista. Si el narrador sabe pensamientos de todos, es omnisciente. Si solo describe acciones externas, objetivo o focalización externa. Si aparecen pensamientos mezclados con la voz narrativa, indirecto libre. Si los pensamientos aparecen desordenados y caóticos, que es lo que explicaba hace poco, es corriente de conciencia. Y si el personaje habla directamente, es un monólogo. Y el diálogo es cuando interactúa con otro personaje. Bien, conceptos teóricos importantes que tenemos que tener a mano. La polifonía, que son cuando múltiples voces independientes están presentes dentro de una obra. Van a hablar distintos personajes. En el texto que leímos, que se llamaba La señorita Cora, había una polifonía muy clara, que era que se iban intercalando distintos diálogos de cada personaje. Y son múltiples voces independientes dentro de una obra. Así que ahí tendría que ser una polifonía, si no, que se supone si es que se entiende bien. Claro. Lo siniestro, ya lo habíamos hablado, pero aquí está más abreviado. Algo familiar que se vuelve extraño o inquietante. El doble, duplicación de identidad, reflejo o alma. Vanguardias, ruptura artística influenciada, no sé si está bien, por las guerras y la libertad creativa. Y bueno, y aquí está lo de Cortázar, que también es importante. El cuento y la novela. El cuento, según Cortázar, tiene una estructura cerrada, donde nada sobra, está completo, está como súper bien estructurado. En cambio, la novela es una estructura abierta con múltiples voces y escenarios, es decir, tiene la posibilidad para abrirse a seguir trabajando más escenarios, más voces. Abierta a esta construcción. En cambio, el cuento es más cerrado, más breve. Y aquí consejos para la prueba que nuestro amigo ChatGPT nos dejó. Que, ojo, vuelvo a reiterar, este uso de ChatGPT no es que esta información sea de ChatGPT, sino que ordenó y sintetizó este documento de acá, que son los apuntes originales. Identificar primero la persona gramatical, yo, tú, él, ya. Y sigamos viendo si, por ejemplo, esto va a ser primera persona, segunda persona y tercera persona. Pregúntate cuánto sabe el narrador, claro. Observa si entra o no entra en la mente de los personajes. Diferencia entre pensamientos ordenados, monólogos o caóticos, que sería ya la corriente de conciencia. Y el indirecto libre mezcla narrador más personaje. De ahí suele estar la confusión principal. El indirecto libre mezcla narrador más personaje. Y ahí uno se puede confundir, así que hay que tenerlo claro. Clave importante, la mayoría de los textos mezclan discurso directo e indirecto, que es lo que les mencionaba que eran los más comunes. ¿Qué más se puede decir? Voy a ver si quizás hay más información que sea relevante, que se me quede ahí la deriva. Bien, ya vimos los tipos de narrador, la omnisciencia. Esto, primera persona, que viene desde el yo, a veces se dirige al lector. Distintos puntos de vista múltiples, ahora subjetiva. Ya, contiene la conciencia. Segunda persona, desde el tú, poco utilizado, difícil de utilizar. Puede hablar a un tú en una misma realidad. Ojo que aquí hay un punto. Ya. En el indirecto libre hay un efecto que es el uso del tú, pero para referirse a uno mismo. Es decir, como de repente ocurre como con la autocrítica, pero pensada como desde el interior, decir como tú que ayer le embarraste tanto, que hiciste lo siguiente, pero uno se está hablando a sí mismo.
no le estás hablando a una segunda persona, sino que a ti, te refieres a ti como un tú. Así que eso también es clave en el indirecto libre, que también se repite. Yo creo que por acá lo voy a especificar un poquito más. Bien, primera persona presente, el yo más nosotros. Ya esto ya lo vimos. Un error invisible que era. Ese se me pasó en el cuadro. Focalización. Creación interna, fija, múltiple, si ya lo vimos, externa, focalización 0. Lo fantástico de Cortázar. Explorar toda la potencialidad humana, fundamental para que una revolución cumpla su camino, claro, lo fantástico, como salir de la realidad. Ya vimos lo de las novelas, si es un juego más abierto, el cuento ya cerrado. Eh, técnicas narrativas en el texto de Rosario Castellanos, puede que pregunte por esto, no lo creo, pero tenerlo claro que lo que ella que se enfoca en la fantasía, imágenes poéticas, la inocencia, vulnerabilidad, entre la iluminación y la ignorancia, punto de vista limitado. Mudas de narrador, esto es clave. Varios narradores cuyas voces se revelan. Aquí esto, lo de las mudas de narrador, también creo que incide un poquito en lo de la señorita Cora, porque varios personajes van a ir dando sus voces. Narrador personaje plural, primera persona plural, talado dentro del mundo narra. No habla de sí mismo, habla de los demás desde lo plural. No creo que pregunte por eso tampoco. El móvil. El móvil va a ser como el propósito del personaje. ¿Qué es lo que lo lleva a hacer situaciones? ¿Qué es lo que lo... Es como cuando se le presenta una aventura a un héroe. Ese es como el móvil. Polifonía, ya lo vimos. Igual hay que profundizarlo un poquito más porque creo que la polifonía va a ser como algo más complejo, según dijo la profe. Y aquí está la independencia de los personajes, ausencia de una voz central que guía la narración, sino que la narración se va nutriendo por las voces fragmentadas. Fragmentación excesiva, confluencia de distintos sonidos y voces. Texto de varias voces independientes, cada uno de los personajes aparece en una misma obra, ofrece una visión sociopolítica y humana diferente, diversas ópticas, diferentes perspectivas, y ahí por eso perspectiva múltiple. Esta forma de narrar hace que el lector arme la historia con diversas piezas y perspectivas. Entonces ahí el lector va a ver distintos puntos que se presentan en la narración y así uno va analizando si alguna historia de repente, no sé, puede ser policial y se dan distintas opiniones políticas y de las situaciones y uno ahí va conectando la historia. Ya vimos esto. Ya, aquí es donde voy a profundizar en el indirecto libre. Ya. Se relativiza punto de vista, la conciencia, y esto entra en la cabeza del personaje. Aproximación a la vida mental, ruptura de normas lógicas, persona autohablándose. Es justamente a lo que iba antes. Ningún otro personaje lo escucha. Natural confusión de punto de vista. Sin verbos de habla, pensamiento. Pienso. Habla el tú hacia la misma persona, desde su conciencia monóloga, es decir, se habla a sí mismo como un monólogo. Fusión del narrador como pensamientos y palabras del personaje. Perspectiva interna. Se utiliza para los pensamientos más complejos. Es un desdoblamiento, claro. Esto no lo podemos confundir con un monólogo tradicional o de teatro, porque esto es algo interno.
Tu. Miércoles 13 prueba al final con el paro no fue. Pasó como 2 meses. Tu. Esto ya lo vimos. Bueno, diálogo, monólogo. Creo que lo tenemos bastante claro. También esto corriente de conciencia, asociación libre, ausencia de puntuación. Bueno, eso es parte de la corriente de conciencia. Ya lo podemos profundizar un poquito más en esto para que no quede débil. Mente con flujo permanente, literatura busca representar ese misterio. Técnica narrativa modernista que busca reducir el funcionamiento interno de la mente humana, pensamientos, sensaciones, etc. Forma caótica, continua y no lineal, me falta un tilde. Asociación libre de ideas. Pensamientos saltan de uno al otro sin lógica, reflejando lo sensorial. Sin coma ni puntos, generando sensación de inmediatez y velocidad. Y un lenguaje fluido. Imitar el río de la conciencia humana, decir sigue derecho, 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 sin un freno. No, esto no. La omnisciencia de los mismos. Y la interpretación de los sueños, manifestación de los sueños. Ocurre el desplazamiento de ideas latentes, contenidos que se vinculan sin alguna relación. Se manifiesta lo prohibido, un deseo reprimido, lo que contienen los sueños. Ahí se liberan como estos deseos que se reprimen en la realidad. Condensa el contenido latente, como así la conversión de ideas e imágenes visuales. El contenido manifiesto se muestra tal cual como cuando soñamos, mismo latente, como uno lo interpreta, el sentido que se le da, mediante asociaciones. Eso muy vinculado con el mundo onírico, que es el mundo de los sueños. Creo que sin más que detallar, creo que eso sería como toda la materia que entra. Claro, aquí vamos a tener que reconocer bajo distintas no sé, citas textuales de cada texto que nos toca leer, identificar elementos, identificar no sé, los tipos de personajes, no, claro, las focalizaciones, todos esos puntos. Y espero que no nos toque a nosotros citar, porque si no ahí va a estar bien complejo, porque tendríamos que ponerle mucha atención a los textos a profundidad. Pero creo que más bien eso es como a nivel general, porque esto ya es como un resumen, pero bastante. Este es el resumen y esta es como la materia que se pasó. Así que creo que por ahí estaríamos bien. Así que cualquier duda estaré atento por ahí. Tampoco tengo tanta como experiencia con esta materia como la de la prueba de intro a la lectura literaria, así que no sé. Pero bien, eso sería. Que estén muy bien.